Centro Cristiano Amigos. Voy a entregarte una palabra que Dios ha estado hablando a mi vida, a mi corazón. He estado estudiando sobre la vida de Saúl y David. Ya se dieron cuenta, ¿verdad?, que no he salido de esa historia. Y es que la verdad hay mucho que aprender de Saúl, de Samuel, de David, la historia de los reyes de Israel. Y estudiar la vida del rey David, que fue el segundo rey de Israel, y de ningún otro personaje en la Biblia se dice lo que se dice de David, que él era conforme al corazón de Dios. Y me llama poderosamente la atención porque como un hombre con tantas fallas, con tantos errores, con tantos pecados incluso, pudo haber sido reconocido por la misma Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso me intriga, ¿sabes? O sea, yo digo, wow, ¿cómo si este tipo, verdad, que la regó en muchas maneras, la Biblia lo reconoce como un hombre conforme a su corazón? Entonces yo creo que yo tengo oportunidad también de ser reconocido de esa manera, no por mis errores y pecados, sino por los aciertos también, ¿verdad? Y por conocer a Dios en mi vida. Pero David era un hombre que me inspira, en verdad me siento muy identificado con él. Entre muchas otras cosas, David era músico también, ¿verdad? Él compuso la gran mayoría de los salmos que tú lees en la Biblia, fueron autoría de David. No fue el único que escribió salmos, pero él escribió muchos de ellos. Y quiero que me acompañes al capítulo 25 del libro de los Salmos. Vamos a meditar esta noche sobre este personaje de la Biblia, este hombre que hemos estado hablando en las últimas semanas. Y mira lo que dice Salmo 25, Nueva Traducción Viviente. Dice: oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Nadie, dice David, que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. ¿Cuántos se están identificando con David? Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Este es un salmo que David escribe precisamente en un momento de dificultad en su vida. Es un salmo que refleja el dolor, la tristeza, la angustia que David está experimentando por todos los sucesos que ya hemos estado aprendiendo en esas semanas. Pero hay algo que quiero compartir contigo, y es que David fue un hombre que experimentó rechazo. ¿Qué experimentó David? Rechazo. Y hoy quiero compartir contigo este mensaje
el rechazo freno a tu destino o impulsor de tu propósito? ¿Cómo se llama el tema de esta tarde? Todo va a depender de cómo lo asumas, cómo lo vivas, cómo lo atravieses. Porque ¿quién aquí ha experimentado algún tipo de rechazo en su vida? Levante su mano. Levante su mano. ¿Quién ha sido rechazado en alguna ocasión en su vida? Entonces podemos poner como de sentado y por cierto, como que en esta vida vamos a sufrir rechazo. En esta vida vamos a experimentar el ser rechazados, pero de ti depende y de nadie más si el rechazo en tu vida lo tomas como un freno o como un impulsor. No va a depender en absoluto de tu cónyuge, no va a depender de tus padres, no va a depender de tu jefe en el trabajo, no va a depender de tu maestro en la escuela, no va a depender de tu líder o de tu pastor. A final de cuentas, tú eres quien decide cómo responder a las actitudes de rechazo de otros. Uno de los obstáculos más poderosos que todo ser humano enfrenta es precisamente el ser rechazado. Me impresiona la vida de David, porque desde que aparece en la escena bíblica, desde que lo vemos que es mencionado en la Biblia, en los primeros capítulos de Primera de Samuel, vemos cómo David hace acto o aparece en escena en medio del rechazo. Vemos cómo su padre lo rechazó cuando el profeta Samuel vino a buscar al futuro rey de Israel de entre la familia de Isaí, el papá de David. Y Isaí presenta a todos sus hijos menos a David. ¿Te imaginas el rechazo que David experimentó porque su padre no lo presentó delante del sacerdote? Yo creo que cuando somos rechazados por nuestros padres, ese es un rechazo que todavía duele más, ¿cierto? No quiero preguntarte que levantes la mano, pero estoy seguro que algunos aquí han sido rechazados aún por sus propios progenitores. Estoy seguro que hay gente aquí que fue rechazada por papá o mamá. Pero déjame decirte algo. Lamento mucho el rechazo de tus padres, pero ese no es un pretexto para que tú te quedes en bancarrota espiritual. Eso no es un pretexto para que tú no avances en la vida. Probablemente te rechazó tu cónyuge. A lo mejor te casaste entusiasmado, enamorado, apasionado, pero al cabo del tiempo tu esposa dice: no eras lo que yo esperaba, la verdad que no cumpliste mis expectativas, así que chao, bye. Y te rechaza. ¿Sabes? Eso no significa que tu vida ha terminado. No significa que ya tienes que soltarte a la deriva y dejarte llevar por la emoción de tristeza y de fracaso porque alguien te dijo que no valías la pena. Al final de cuentas, amada familia, somos nosotros los que debemos de decidir si el rechazo me va a impulsar o me va a frenar. En psicología, escucha con atención, cuando hablamos de psicología, el rechazo se refiere a la no aceptación. No aceptación. Cuando tú no eres aceptado, entonces inmediatamente experimentas rechazo. Desde no aceptarte una invitación a salir, ¿cuántos aquí les han rechazado una invitación a salir? Hasta probablemente no salir en listas de la universidad. Cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de no aceptación afecta negativamente el alma, la psique, las emociones de la persona, porque no nos gusta ser rechazados. No nos gusta. Por ejemplo, alguien aquí ha extendido la mano para saludar a alguien y la persona no le recibe el saludo. A ver, ¿les ha pasado? ¿Qué se siente? Se siente feo, ¿verdad? O sea, a mí me dan ganas, cuando he extendido la mano y no me responde, me dan ganas de agarrarlo a las greñas. No, la mano, te estoy diciendo. Porque no nos gusta que nos rechacen el saludo, porque no fuimos diseñados para ser rechazados, amados. Tenemos que saber esto: el ser humano no fue diseñado para experimentar rechazo. El rechazo vino como consecuencia de la desconexión entre el hombre y Dios. Ahora, lo que tenemos que entender de una vez por todas es que Dios no te rechaza. Dios no está enojado contigo. Quítate esa idea. Sácate de tu mente y de tu corazón que Dios te ha rechazado. Ay, pastor, pero tú no sabes cómo me he portado, no sabes lo mal que he hecho, no sabes los pecados. Mira, no, yo no sé.
Pero no hay ningún pecado que sea tan poderoso, capaz de que haga que Dios te repudie. ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque la naturaleza de Dios es el amor. ¿Es qué? Y el amor incondicional, el amor ágape. Entonces el rechazo vino como consecuencia de la caída del ser humano, de la gracia, de la presencia de Dios. En psicología, entonces, el rechazo se refiere a la no aceptación. Pero también el rechazo se experimenta a través de actitudes negativas. ¿Alguien ha experimentado actitudes negativas de otras personas? Aquí sí quiero ver su mano levantada. A ver, levanta su mano. ¿Alguien aquí ha sentido alguna actitud de desprecio de otras personas? Eso es rechazo, ¿cierto? Es triste decirlo y me da pena decirlo, pero aún dentro de las iglesias existe esta actitud. Con mucha vergüenza lo tengo que decir. No debería, pero ocurre. La iglesia tendría que ser el lugar en donde más aceptación recibamos y menos rechazo, pero tristemente es donde muchas veces más rechazo experimentamos, ¿cierto? Pero ¿por qué? No es porque a la iglesia vengan los santos, no es porque la iglesia sea un museo de santos, sino porque precisamente a la iglesia viene el quebrantado, el afligido, el amargado, el resentido, como lo vimos el domingo pasado. Los que siguieron a David estaban en bancarrota espiritual, ¿cierto? Y muchas veces tú así llegamos a la iglesia y a veces pensamos que porque estamos en un ambiente espiritual, la presencia de Dios se mueve hermoso, las alabanzas, se siente la gloria y decimos, bueno, aquí soy aceptado, soy bien recibido, pero no esperamos recibir rechazo de alguien. Pero cuando tenemos o vemos malas actitudes de otras personas hacia nuestra persona, entonces inmediatamente se activa el rechazo dentro de nuestra vida. ¿Qué me dices de la hostilidad? Cuando te piden las cosas de manera hostil, te sientes rechazado. O cuando te critican por algo que estás haciendo o que hiciste, y entonces la crítica la abrazas y la recibes como un rechazo. ¿Alguien se siente identificado con lo que estoy hablando? Ahora, el rechazo puede ser una oportunidad para mejorar. Te puede ayudar a orientarte en una dirección que resultará perfecta para las aptitudes, la personalidad y todas las virtudes que te definen como persona. Me encanta la historia de éxito de personas que fueron rechazadas, pero que ese rechazo, lejos de sumirlos en la miseria emocional, les ayudó para salir adelante y para mostrar y manifestar que quienes lo rechazaron estaban equivocados y perdieron una grandiosa oportunidad. Uno de ellos, por ejemplo, te cuento rápidamente, así sin mucho rollo, Walt Disney. ¿Cuántos han escuchado del famoso Walt Disney? Levanten su mano. ¿Sabes que Walt Disney fue rechazado? El creador de Mickey Mouse nació en 1901 en Chicago y desde pequeño tenía el interés por el arte, por las artes, por la pintura, por el dibujo específicamente. Asistió a clases de arte y trabajó como ilustrador comercial en periódicos desde los 16 años. Su primer rechazo lo experimentó de parte del ejército, ya que era menor de edad para salir al campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Esto no detuvo su sentimiento patriótico. ¿Y qué crees que hizo el tremendo Walt Disney? Falsificó su acta de nacimiento para convertirse en conductor de una ambulancia de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, el ejército le dijo, no puede ser parte de nuestro equipo, de nuestro ejército, pero él no se detuvo. A pesar del rechazo, él falsificó su acta. No te recomiendo que lo hagas porque hoy te vas al botiquín, créemelo que sí. Y créemelo, el ministerio carcelario aquí todavía no tenemos como para irte a visitar. A lo mejor abriríamos un hogar de amistad en la cárcel contigo ahí dentro, aprovechando el viaje, ¿no? Pero sabes, esto no le impidió a Walt Disney. Pero después terminó la guerra y en 1919 Walt Disney fue despedido del periódico Kansas City Star por no ser lo suficientemente bueno en su trabajo. Imagínate, lo despidieron de un periódico en Kansas City porque el editor en jefe consideró que Walt Disney no era lo suficientemente bueno para ese puesto. ¿Qué hubiera sido de Walt Disney si hubiera abrazado el rechazo
si se hubiera quedado con ese sentimiento, y entonces no hubiéramos conocido lo que hoy conocemos de Walt Disney, ¿cierto? O sea, amados, entendamos de una vez por todas. Te pueden rechazar, te pueden decir que no eres bueno en algo, pero eso no significa que no hayas sido escogido y apartado por Dios para un propósito. Así que no dejes que el rechazo te frene en tu destino. ¿Qué me dices, por ejemplo, de Elvis Presley? ¿Alguien ha escuchado de Elvis Presley? ¿Sí? A ver, levanta su mano. Digo, a mí no me tocó, ¿verdad? Obviamente yo por ahí escuché, pero Elvis Presley padeció algo muy similar. En 1953, con 18 años, Elvis inició su carrera musical de la mano de Sound Records. Y un día, después de su actuación en Nashville, Tennessee, el encargado de la sala de espectáculos donde se presentó se le acercó y le dijo: ¿sabes qué, muchacho? Mejor dedícate a otra cosa. No eres bueno para esto. Y le cerró las puertas de ese lugar donde se había presentado. ¿Qué hubiera sucedido si Elvis Presley abraza el rechazo? ¿Qué hubiera sucedido? No hubiéramos conocido la estrella que fue y el hombre que fue en el medio musical. Y bueno, dicho sea de paso, no sé si tú sabes, pero Elvis Presley también cantaba música en el coro de su iglesia. De hecho, hay un disco grabado por Elvis Presley de himnos cristianos. Mi tío lo tiene. Es una edición limitada. Estoy esperando a ver si cuando parta con el Señor me lo herede. Pero sabes, imagínate himnos de gloria y triunfo en la voz de Elvis Presley. Mi corazón entonces. Wow, impresionante. Pero bueno, ¿qué hubiera sucedido si Elvis Presley se queda con el rechazo? No hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar todo lo que él cantaba. Digo que a lo mejor no fue de tu época, pero fue un hombre muy, muy famoso. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir con esto? Amada familia, el sentirte rechazado o permitir que el rechazo te afecte es uno de los más poderosos instrumentos que Satanás tratará de utilizar para detenerte de hacer aquello para lo cual fuiste alcanzado por Dios. Así que la próxima vez que alguien te rechace, piensa en esto, por favor. Quiero que medites esto. Tal vez tú me estás rechazando, tal vez se me está cerrando esta puerta, pero si tú me rechazas o esta puerta se me cierra, seguramente es porque Dios tiene algo mejor para mi vida. Así que la próxima vez que experimentes un rechazo, lejos de quedarte sentado ahí llorando y lamentándote por ese rechazo, piensa de una manera diferente y di: ok, esta es una perfecta oportunidad para ver qué es lo que Dios realmente tiene para mi vida. No te estanques en el rechazo, sigue avanzando hasta encontrar el propósito que Dios tiene para ti. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Padre por esto? Vamos, exáltale. ¿Alguien está sirviendo esta charla? Levante su mano. Yo creo que todos aquí nos hemos sentido rechazados en algún momento de nuestra vida. Ahora, ¿por qué te hablo del rechazo? Porque David experimentó rechazo. David sufrió mucho rechazo. Número uno, el rechazo de su padre. No voy a leer todos los pasajes bíblicos, pero te sugiero que los anotes y en tu casa los corroboras para que compruebes que lo que te estoy enseñando es la verdad. El rechazo de su padre, 1 Samuel capítulo 16, versos 10 al 11. Ahí encontramos cómo el papá de David no lo invitó a una reunión tan importante en donde el profeta iba a ungir al siguiente rey de Israel, y precisamente el siguiente rey de Israel sería ni más ni menos que David. A pesar del rechazo de su padre, a pesar, número 2, del rechazo de sus hermanos. 1 Samuel 17, 28 y 29. Ahí vas a encontrar cómo sus hermanos rechazaron a David, aún lo criticaron y lo señalaron y lo juzgaron como morboso, como orgulloso, como soberbio. Número 3, el siguiente que rechazó a David fue su propio líder, su rey, su pastor, la persona que cuidaba
de él en un sentido político, lo rechazó también. Me estoy refiriendo a Saúl. Y fue tal el rechazo de Saúl hacia David que lo persiguió hasta la muerte, hasta querer matarlo. 1 Samuel 18, 6 al 11. Pero no solamente fueron su padre, sus hermanos y su rey quien lo rechazó. También, tristemente, David sufrió el rechazo de su comunidad. David sufrió el rechazo de la gente con la que convivía. Eso lo encontramos en 1 Samuel 23, 10 al 12. Anótalo y en tu casa corroboras el dato para que lo cheques. Y en 1 Samuel 23, versos 19 y 20, vemos cómo fue rechazado por su propia comunidad. Y número 5, no solamente David fue rechazado por su padre, por sus hermanos, por su comunidad, por su líder. Número 5, también David recibió rechazo de aquellos a los que ayudó. Wow, ¿te imaginas? Todavía de que le extiendes la mano, todavía de que los ayudas, todavía de que les ministras, estás con ellos en sus momentos de ansiedad, de crisis, de luto, de pérdida, y te rechazan. ¿Cierto o no? Esto es como hasta ingrato. ¿Alguien ha sentido esto de parte de las personas? Estás con ellos, les has servido, les has amado, y al cabo del tiempo, con la mano en la cintura, te rechazan, niegan que te conocieron, o niegan que te deben dinero y se van sin pagarte. Ay, Dios bendito, que el Señor lo reprenda. 1 Samuel capítulo 30, versos 1 al 6, lo encontramos en la Biblia. Y por último, número 6, obviamente David experimentó el rechazo de sus enemigos. Pero bueno, eso estaba de esperarse. El enemigo siempre va a querer rechazarte. 1 Samuel 29, 1 al 6. Pero ¿qué fue? Y con eso termino. Prácticamente con esto quiero terminar esta noche. Ya vimos el rechazo, ya vimos lo que el rechazo puede hacer a la vida de una persona. Pero ¿qué fue lo que mantuvo enfocado a David para alcanzar su destino? Pregúntame, pastor, ¿qué fue lo que mantuvo a David para alcanzar su destino? Qué bueno que me lo preguntas. Yo sabía que no te ibas a ir con la duda a tu casa. Yo quiero enseñarte por lo menos 2 cosas que ayudaron a David en medio del rechazo para que no perdiera de vista su propósito. Por lo menos 2 cosas. Podemos encontrar más, pero hoy quiero entregarte solamente 2 cosas. ¿Estás listo? Porque si nunca has sido rechazado, tarde o temprano lo vas a experimentar. Créemelo. Créemelo que sí. Te lo dice alguien que fue rechazado muchas veces en muchos aspectos de la vida, pidiendo trabajo, en la universidad, en algunas ocasiones, por novias que quería que fueran mis novias y me rechazaron, me dijeron que no por pobre. Con esa chaparrita le batallé y caramba, se me escondía. Y ya después yo me la escondía, no sabía qué hacer con ella, ¿no? Me traía asado. Pero te lo dice alguien que experimentó rechazo. No voy a culpar a mis padres de nada, absolutamente nada. De hecho, mi madre me ve: mamá, estoy en tu tele. Pero aún de los padres se experimenta rechazo, ¿sabes? Me acuerdo que en la preparatoria yo experimenté mucho rechazo porque yo era un joven que me esforzaba por estudiar y luego por trabajar. Yo salía de la prepa y me iba a trabajar. Trabajaba de checador en Puebla, checando en las rutas de camiones o en las combis, porque yo tenía que solventar mis gastos. Y experimentaba rechazo de los compañeros porque ellos querían obviamente juntarse con gente de lana. Y pues yo no me iba a ir a las fiestas, a las tardeadas. Yo me iba a trabajar porque si no trabajaba no estudiaba. Y es bien feo cuando ves que los amigos están haciendo sus planes y no te incluyen. ¿Cuántos han sentido eso? Y dicen: no, a ti por feo o por pobre o por lo que sea. Y sabes, eso se había guardado, se había quedado en mi corazón guardado mucho tiempo. Pero hubo una
situación, y mi mamá me está viendo seguramente. Mamá, ya te lo he platicado, tú lo sabes, pero hubo una ocasión en donde yo experimenté un rechazo que dañó mi corazón terrible. Y no, mejor no te lo cuento porque no quiero que te pongas a llorar en este momento. O sí lo cuento. Ay, qué chismoso. Recuerdo que una ocasión, estando en la casa de mis tíos, porque mis padres se separan, se divorcian por X circunstancias, y mi madre nos toma a mis hermanos y a mí, nos lleva a Puebla, y estuvimos viviendo de arrimados, pues es la palabra, la verdad, en la casa de unos tíos. Ahí estuvimos como por, no recuerdo, unos 5 o 6 meses, exactamente en el temblor del 80 y, ¿qué fue? 85. De hecho, al día siguiente que nosotros llegamos a esa casa, al día siguiente tembló. Lo tengo aquí en mi memoria porque fue terrorífico. Yo estaba en Puebla cuando fue el terror del 85 y créanmelo, se sintió horrible. ¿Cuántos sintieron el temblor del 85? Aquí en Guadalajara ni se sintió, ¿verdad que no? No, pero en Puebla estuvo impresionante. Bueno, y recuerdo que estando en esa casa de mi tía, llegó un hombre, porque ellos ya eran cristianos, llegó un hombre líder de su congregación, y entonces juntó a toda la familia. Estaban mis tíos, mis primos, y pues mis hermanos y yo estábamos derrimados, la verdad, mi mamá pues ahí también. Y este hombre comenzó a orar por la familia, comenzó a bendecirlos. Y yo creo que por eso yo soy así como soy, porque no me gusta despreciar absolutamente a nadie. Porque esa ocasión, yo recuerdo, estaba este hombre orando por la gente, por mi familia. Impuso las manos sobre mi tía, que por cierto se llama Hortensia también. Puso las manos sobre Hortensia, mi tía, sobre mi tío, su esposo, sobre mis primos. Y este hombre se decía llamar profeta, y comenzó a soltar palabra. Y entonces agarra a mi primo es un año mayor que yo. Mi primo y yo pues éramos bien cuates, bien amigos. Pero entonces agarra a mi primo, y entonces comienza a profetizarle, comienza a darle una palabra, y le dice: no, yo te veo yendo a las naciones, y te veo ungido. Y le dice algo bien tremendo, y le dice: y veo que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Wow, y yo estoy a un lado de él. Y cuando yo escucho eso que le dice a mi primo, pues yo estoy así, imagínate, vengo de un divorcio, mis padres separados, yo necesitaba una palabra de ánimo. Entonces está dándole la palabra a mi primo, y luego yo estoy a un lado y me le quedo viendo como deseando también palabra. Y le dije: y yo, no me acuerdo, yo tenía 11 años, bien menso, ¿verdad? Dije: y yo, y me ve y me dice: no, tú no. Y me pasa de largo. Cuando hace eso, mi primo que estaba a un lado, él tenía 12 años, yo tenía 11, se voltea conmigo y le hace: tú no. Y me empieza a burlar. ¿Sabes? Entre el desprecio del profeta y la burla de mi primo me acabaron. Yo recuerdo que ese día, yo tenía 11 años. Ese día yo no terminé la reunión ahí con ellos, porque ahí terminaron, cenaron y bien a gusto, el hermano, jijiji, jaja. Yo me acuerdo que me subí al lugar que me habían dado para dormir. Me subí y me subí a llorar. Estaba llorando, porque yo le decía: Señor, ¿cómo es que mi primo, su nombre está escrito en el libro? ¿Y cómo este tipo sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida? Y yo no, ¿cómo? ¿Qué necesito? Y sabes, fue tanta mi tristeza, mi angustia, mi rechazo, sentir rechazo, que ¿sabes qué fue lo que pensé? Dije: ok, pues si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, pues entonces voy a hacer que realmente no esté escrito en el libro de la vida. Y eso me dio al traste. Desde los 11 años hasta los 17 años, que fue cuando Cristo me encontró, todo ese proceso de tiempo, esos años, yo viví con rechazo, odio, rencor y amargura en mi corazón. ¿Te imaginas? Yo sé lo que el rechazo se siente, y más cuando rechazas a un niño de 11 años. Por eso no te atrevas a rechazar a nadie, por favor. Abrázalos, ámalos,
Yo sé que la podemos regar, sé que podemos lastimar el corazón de la gente, pero si tú eres consciente de que hiciste o dijiste algo que ofendió a alguien, ve y pide perdón, porque no sabes lo que se siente en el corazón guardar el rechazo. ¿Y qué pasó? Bueno, te hago la historia larga, corta. Pues honestamente, todo lo que le profetizaron a mi primo, nada se cumplió. Y aquel que despreciaron y no le profetizaron, ahora te está predicando para la gloria del Padre. Ahora te está compartiendo la palabra para gloria de Dios. Pero sabes, tuvo que venir Jesucristo y sanar mi alma, sanar mi corazón, sanar mi espíritu. Porque si hubiera abrazado el rechazo, yo creo que otro estaría pastoreando aquí, seguramente, pero no yo. Glorifico el nombre del Padre, que Dios nos ayudó a salir del rechazo. ¿Decimos amén a esto? Yo no sé por qué contesto, nunca lo había contado, ¿verdad? Ni a ti te lo conté. Sí, a ti sí te lo conté. Sí. A mi mamá también, y estaba bien enojada. Mamá, eso fue hace muchos años. Ya suelta y perdona. ¿Qué fue lo que mantuvo enfocado a David para alcanzar su destino? Dos cosas. ¿Está listo? Ay, gracias por su entusiasmo. Ok, ahí está. Ok, número uno. En primer lugar, lo primero que mantuvo a David enfocado en alcanzar su destino fue su búsqueda constante de Dios cuando nadie lo veía. Su búsqueda de Dios cuando nadie lo veía. ¿Sabes? La Biblia dice en Mateo capítulo 6, tú lo puedes encontrar en tu Biblia en tu casa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la ora a tu Padre que ¿qué? Que está ¿en dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿qué? En público. Entonces, primer clave, amados, para salir del rechazo: ve a un lugar secreto, ve a un lugar a solas, no le cuentes a nadie. Ve tú y Dios, tú y el Señor, y estando a solas, encuéntrate con Él y comienza a hablar con Él. David lo hacía constantemente. David, ¿por qué crees que tantos salmos? Los salmos que David compuso fueron momentos a solas con Dios, momentos de intimidad. Si tú te has sentido rechazado, rechazada, te has sentido abusado, despreciado, menospreciado, cualquiera que haya sido tu sentir en tu corazón, hey, no tienes que venir a reclamarle a las personas esperando a que te pidan perdón, porque probablemente la gente ni cuenta se dio cuando te rechazó. No tienes que estar esperando a que Él te pida perdón para tú perdonar. Tienes que venir a la presencia de Dios y buscar a Dios en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar públicamente. Te tengo noticias: Dios no tiene broncas con hacerte famoso. Porque no dice la Biblia que Él te va a recompensar en público. Hey, escucha esto. Si quieres estar de pie delante de los hombres, tienes que aprender a estar de rodillas delante de Dios, porque es solamente así cuando Dios te va a exaltar. Todo lo que hagas en secreto con papá, Dios lo va a manifestar en público. David lo hacía una y otra vez. David buscaba el nombre de Dios, y a pesar del rechazo de Saúl, a pesar del rechazo de Isaí su padre, a pesar del rechazo de sus hermanos, a pesar del rechazo de los que había ayudado, David se fortalecía en el Señor. David venía y buscaba la presencia de Dios. En pocas palabras, nadie más te va a llenar, nadie más va a satisfacer tu alma, tu necesidad de afirmación, de aceptación, solo Dios. Así que ven y busca al Señor. Y número dos, lo segundo que David hacía, lo acabamos de leer en el Salmo 25, por eso inicié con este salmo, es que David ponía
toda su confianza en Dios cuando le iba mal. David ponía toda su confianza en Dios cuando se sentía mal, cuando le iba mal. Acabamos de leer el Salmo 25, me encanta, porque el primer verso dice: oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. Aquí David le está diciendo: te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo no sé qué vaya a hacer de mí, no sé qué vaya a ocurrir en el futuro, no sé si me vaya a ir bien o no, yo no sé. Lo único que quiero hacer este momento es entregarte mi vida. Confío en ti, confío en tu plan perfecto, porque entregarte a Dios es confiar en Él, ¿cierto? Tú no te entregas a alguien a menos que confíes en Él. ¿Alguien se subiría a volar un avión con el pastor Omar? ¿Quién? Nadie. Con trabajo sabe manejar un carro. Imagínate volar un avión. ¿Por cuántos se subirían con Carlos al avión de Carlos? A ver, levanten su mano. Carlos es piloto. O con Oni, que también de hecho ya me subí con Oni, con Alejandro, y me dejó manejar su Cessna. Imagínate. Pero yo no me subiría, honestamente y con todo respeto, con Sergey, porque yo nunca lo he visto volar. Sé que vuela, pero yo mejor con Carlos. Y menos con Carlito Junior. Yo no sé si él vuela. Creo que maneja motos, pero aviones no. Pero déjame decirte algo. Tú no entregarías tu vida a alguien que no confías, ¿cierto? Y David está diciendo aquí, en este salmo le está diciendo: oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. Lo segundo que David hacía cuando se sentía rechazado es que le entregaba su vida a Dios y confiaba en su plan perfecto para su vida. Así que esta noche quiero decirte, amada familia, los que me están viendo por internet, quiero decirles: si los han rechazado, a lo mejor una amiga te rechazó, un amigo, o en el trabajo, o lo que sea, no te preocupes. Confía en Dios y entrégale tu vida, y prepárate para ver lo que Dios está a punto de hacer en tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien dice amén a esto? Vamos. Ponte en pie, por favor. Yo te dije que iba a terminar rápido. ¿Cuál fue el éxito de David? Si pudiéramos entresacar, Claudia, las cosas que ayudaron a David a tener éxito en su propósito, porque todos sabemos la historia de David, ¿verdad? Al final de cuentas llegó a ser rey, y el mejor rey que Israel ha tenido hasta el día de hoy, ¿sabes? A excepción de Cristo, de Jesucristo, que es el rey de reyes. Pero ¿cuál piensas, Naomi, que haya sido el logro personal de David? ¿Qué crees que haya sido lo que ayudó a David a que en medio del rechazo no renunciara a su destino? ¿Sabes qué fue? Que David aprendió a fortalecerse en Dios. David aprendió a fortalecerse en el Señor. El logro personal de David fue su habilidad para fortalecerse él mismo. Tú no necesitas que el pastor ore por ti para que tú te fortalezcas. No necesitas que tu compadre ore por ti para que te fortalezcas. No necesitas que tu esposa o tu esposo venga y te dé palabras de ánimo para que te fortalezcas. Tienes que aprender a fortalecerte en el poder del Señor y en su fuerza, como dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El logro personal de David fue su habilidad para fortalecerse en el Señor y ser fiel a su propósito, en lugar de colapsar bajo la presión, bajo el rechazo. Escucha esto. Si logras mantenerte de pie en medio de la adversidad, lograrás estar de pie delante de tu destino.
si logras mantenerte de pie en medio del rechazo, en medio de la adversidad, vas a poder estar de pie enfrente de tu destino. Así que no te desanimes, familia. No dejes que el rechazo marque tu vida. La vida de David no fue registrada en la Biblia simplemente para inspirarnos. Ay, qué bonita historia. Ay, no. Sino para animarnos, para creer que así como David pudo fortalecerse en el Señor y alcanzó su destino, así también cada hombre y cada mujer que ha puesto su fe en Jesucristo tiene la esperanza de poder obtener su destino. Si un hombre pecador que vivió cientos de años antes de que la sangre de Jesucristo fuera derramada pudo llegar a este nivel de aprobación divina, ¿cuánto más ahora nosotros, tú y yo, que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo? Y Cristo dice su palabra que Él nos apartó, Él nos escogió para que caminemos en buenas obras, las cuales preparó para ti, para mí de antemano. Así que, amada familia, no hay pretexto. ¿Que te rechazaron? No importa. Dios me ha aceptado y Dios me dice: no te preocupes, hijo, el mundo te rechaza, pero yo te he aceptado y mi plan por ti sigue en pie y no ha caducado. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto? Quiero orar por ti así en tu lugar. No pases al frente porque queremos irnos temprano esta noche y queremos ir a cenar también. ¿Alguien quiere invitar al pastor a los tacos? Es bienvenido también. El pastor cena tacos también. Pero ahí en su lugar, cierre sus ojos, levante sus manos y haga esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesús, hoy quiero aprender a fortalecerme en ti y en el poder de tu fuerza. Quiero vestirme de toda tu armadura para poder resistir el rechazo, el menosprecio, la ofensa, las malas actitudes que pudiera recibir de las personas que me rechazan. Hoy decido perdonar, bendecir, no tener una mala actitud hacia ningún ser humano, porque hoy entiendo que el rechazo puede frenarme o impulsarme a mi propósito. Hoy decido avanzar, seguir adelante, tomarme de tu mano y confiar en ti. En el nombre de Jesús, suelto el rechazo, lo echo fuera de mi vida, bendigo a las personas que me han rechazado, que me han menospreciado. Hoy decido no actuar igual que ellos, sino abrazarlos, bendecirles y aceptarles como son. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya acabé, dice mi pastor. Ya acabé. Centro Cristiano Amigos.